Buenas noches o buenas tardes, madrugadas, donde estén. Es un gusto, como siempre, poder tener estas sesiones en la comunidad. Y por cierto, nuestra primera masterclass, de hecho, inaugurando acá nuestro invitado internacional, Walter Calcagno de Chile. Y bueno, es un lujo, ¿no? Tener un invitado como Walter inaugurando esta sesión de masterclass de este mes. Y bueno, vamos a presentarlo rápidamente, a ver, para los que no conozcan a Walter. Creo que la mayoría lo conoce, pero igual no. Siempre es bueno recalcar quién es Walter. Es un reconocido MVP de Microsoft, conferencista y certificado como MCT, MCP, Data Analyst, Power BI Analyst, Data Architect y Engineering, docente de Big Data e Ingeniería de Datos, especialista en Arquitectura e Ingeniería de Datos y autor, como ven aquí, del libro Arquitectura e Ingeniería de Datos, Pilares Sólidos para Decisiones Estratégicas. Walter ya nos va a contar un poquito más acerca del libro. De hecho, esto es un material imprescindible para aquellos que se dedican o quieren aprender acerca de la ingeniería de datos, ¿verdad? Van a poder encontrar más detalle ahora que lo conversemos junto a Walter, pero antes también de darle el pase, quiero recalcar algunas normas de convivencia para mantener el orden entre todo el público presente. En primer lugar, mantener un respeto entre todos, ya sea ponente, moderador y público durante antes y después de la clase o la charla que ahora vamos a tener. Ser amable y tolerante con la opinión de los demás, respetar el orden de preguntas, si alguien quiere hablar, levantar la manito, y si no, pues mantener los micrófonos apagados. Bueno, ahora sí, comencemos. Tú nos dirás, Walter, si ya estás listo. Sí, muy bien. Dale, entonces te doy ahí el pase. Perfecto. Ahí está. Dime si se ve con el formato. Sí, ya se ve. Excelente. Tu PPT. Funcionó. Sí, algo No, rápido fue. para comentarle a todos, tuvimos un pequeño error administrativo y yo no cambié el formato de la diapositiva, así que en tiempo récord lo hicimos, así que si ven hay alguna fallita, bueno, vamos a apelar a vuestra comprensión. Eh, bueno, buenas tardes a todos, gracias Betsa por esa presentación. Si bien esta es una masterclass, a mí no me gusta que las masterclass sean un monólogo. Tratemos de transformarlo en un diálogo, en una conversación. No tengan ningún problema en interrumpirme cuando en algún instante algo les llame la atención eh, o, o salga algún concepto que no comprendan. Yo feliz detengo inmediatamente la presentación y lo aclaramos porque la idea es poder darle la mayor cantidad de difusión posible a una disciplina que tiene alta demanda el día de hoy, que en efecto estaba recién viendo una noticia que, de hecho, voy a salir un poco del protocolo de la presentación, porque esto lo vi recién y me llamó mucho la atención una publicación que acaba de salir en el diario y lo tengo por acá, lo estaba leyendo, en efecto, y está aquí. Aquí dice, esto es 9 de julio de 2025, 16:54, salió ayer, dice, el fin del título como requisito laboral, empresas del sector tecnológico se abren a contratar por habilidades prácticas. Esto está muy bueno porque efectivamente los cambios tecnológicos hacen que los equipos tienen que ser más ágiles y no hay que fiarse tanto del título profesional, sino que más bien basarse en habilidades. Y esas habilidades tienen que ver con las certificaciones de industria, principalmente. Entonces, ya cambia la lógica de validación, como nos dicen acá, y aprender estas habilidades que muchas veces no son ofertas en las instituciones educativas tradicionales, sino que, o sea, un ingeniero de datos, no conozco ninguna carrera que esté dictando un ingeniero de datos, o que ya tenga 5 cohortes por lo menos en ingeniería de datos, están partiendo con esta disciplina.
Entonces, gran parte de lo que nosotros estamos, que en analítica de datos y en análisis propiamente tal, va muy orientado al, al, al autoaprendizaje y eh, el autoaprendizaje tiene que ver con la capacidad que tenemos todos nosotros en ir aprendiendo diversas cosas. ¿Y cómo lo vamos aprendiendo? Precisamente a través de estos eventos de comunidad, a través de los talleres de certificación, a través de muchos cursos que se dictan y que finalmente postulamos a algún examen que nos certifica con alguna habilidad en particular. Y ahí tenemos todos los exámenes que se ofrecen del mundo Microsoft, los exámenes que se ofrecen del mundo Amazon, del mundo Google, del mundo eh, IBM. Cada industria tiene sus propias certificaciones y muchos profesionales aplican a esas certificaciones para poder sentirse reconocidos como tales. Arquitectura de datos no se dicta en ninguna parte. Yo tuve que dar un examen en Microsoft para certificarme como arquitecto de datos. Ingeniería de datos no se dicta en ninguna parte. Yo tuve que dar un examen para... lo mismo, Power BI no se enseña, o sea, si bien ahora se está enseñando mucho más que antes, pero para poder certificarte como, tienes que presentar el examen, rendir una serie de pruebas y lograrlo. Entonces, darnos el tiempo para interiorizarnos en estos temas, de partida habla muy bien de ustedes y de su vocación para el autoperfeccionamiento. Así que yo creo que el primer agradecimiento de la noche es para ustedes, eh, por dedicarle tiempo a esto y por abrirse el espacio a a que uno pueda explicarle desde la experiencia y la perspectiva que es un poquito previa nomás a la de ustedes. Tampoco no me considero un ser superior ni nada por el estilo, sino que, ok, partí un par de años antes, eso es todo, la única diferencia. Ya me presento Betsa, mi nombre es Walter Calcaño, de formación contador, ese es mi título, llamémoslo título. No me gustan mucho los títulos en realidad, pero sí, soy contador de formación. Llevo trabajando en el mundo laboral desde el año 2005, o sea, ya tengo 20 años en el mercado, ni se me nota, que bueno, apenas tengo unas canas, así que eso ya habla bien. Y bueno, ahí está el QR donde me pueden seguir en LinkedIn si no me siguen. Publico muchas cosas ahí. Y esos son los stickers con cada una de las certificaciones que he tenido. Y bueno, la portada de mi libro que me llena muchísimo de satisfacción, se vendió bastante el año pasado. Este año también se vendió mucho. Acá está, si no lo tienen. Es un libro apenas de 485 páginas, nada que ustedes no hayan visto. Y que en Perú se dio una particularidad. El año pasado se hizo una feria del libro en Perú. Eh, muchos amigos que tengo en Perú, incluyendo Etsa, fueron a esa feria del libro y me dijeron, oye, está tu libro acá. Y me mandaron fotografías del libro. Al día siguiente que se había agotado. No, lo compraron completo. Y fue muy alegre porque en la editorial dijeron, wow, quebramos stock en Perú. Entonces fueron el primer país en quebrar stock del libro. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por esa linda experiencia, eh, esa linda alegría que nos dieron el año pasado. Y ahora el libro se sigue vendiendo muchísimo. Ahí Bets acaba de publicar el link de Busca Libre. Hay un preview si lo quieren descargar. También está mi página donde hablo un poquito del libro. Por supuesto que no puedo pasarles PDF ni nada por el estilo, porque el libro, el dueño es la editorial, yo no soy, yo soy el autor. Entonces no tengo ahí algunas cositas que pasar, pero sí, muchas gracias a todos por su gentileza. Perú es el primer país que quebró stock del libro, así que encantado, feliz. Eh, y espero ir pronto para allá porque hay varias gente que me ha pedido ir a firmar libros, así que ya estamos haciendo fuerza para que salga algún evento presencial por esos lados. Bueno, eh, no quiero hablar mucho más de eso. Porque me interesa, o sea, yo creo que todos vienen a escuchar de ingeniería de datos y no de la trayectoria de uno, así que vámonos perfectamente a nuestra agenda. El día de hoy vamos a tomar estos elementos. Microsoft Fabric, ¿qué es Microsoft Fabric? ¿Qué es la ingeniería de datos con Microsoft Fabric?
cuáles son las principales migraciones y los impactos de la implementación de Microsoft Fabric y preguntas abiertas. Eso es la agenda del día de hoy. ¿Ya? Por ese lado me voy a guiar, no me quiero pasar de la hora, pero si esto se pone muy entusiasmado y se entusiasman y quieren conversar más, yo no tengo problema y Betsa me tendrá que cortar en algún instante. Yo feliz, ahí dijo, ok, llegamos hasta acá. Bueno, ¿qué es Microsoft Fabric? Primera pregunta. ¿Alguien sabe lo que es Microsoft Fabric? ¿Alguien quiere decir o su entendimiento qué es Microsoft Fabric? Si quiere puede hablar al micrófono o escribirlo. Yo feliz lo escucho. ¿Alguien se atreve? ¿Qué es Microsoft Fabric? Yo siempre hago esta pregunta para poder tomar agua y entender en Para qué está. tomar Nada de paciencia. nada. Osvaldo dice que nada de nada. Ah, maravilloso. ¿Alguien más? O el chat, si gustan, chicos, o alguien que quiera hablar por micro, con confianza. Alfredo dice, no lo sé. Muy bien. Bueno, es la nueva plataforma de datos de Microsoft que integra varios servicios. Muy bien, perfecto. Qué buena descripción. Nueva plataforma. Plataforma de servicios de data. ¿Ok? De Microsoft. ¿Ok? Claro, pues eso es fácil. Microsoft Fabric tiene que ser de Microsoft. El nombre es bien decidor. Está integrado por Power BI. Oh, ya, ahí hay un buen indicio. Está integrado por Power BI. ¿Ok? Integra herramientas de Microsoft 365. Ya. Eh, Plataforma unificada para ingeniería y análisis de datos. Ya, perfecto, Guadalupe, sí. Eh, Bien, no están tan perdidos. Que dice nada de nada, muy bien. Pero vamos por algunas cosas. Esto no es Office 365, ¿ya? Para nada. Entonces, no forma parte de la suite de Microsoft 365. Forma parte de de la capa de análisis de datos de Microsoft. Vive en el mismo servicio de Power BI, ¿ya? Pero en el servicio de Power BI, la nube de Power BI, no en el Power BI Desktop, ¿ya? El Power BI Desktop que muchos descargan y sirve para hacer análisis de datos a través del autoservicio. Ok, ahí no vive. Vive en el servicio de Power BI. Pero lo que se logró construir acá es sobre lo que ya estaba en el servicio Power BI, se construyó mucho más profundo, ¿ya? A nivel de servicios de datos subyacentes, ¿ya? Se crea un software o se potencia el servicio Power BI como un software as a service, no como una plataforma como servicio, ¿ya? Sino que como un software as a service. Y ese software as a service lo que permite es agregar a lo que ya existía en el servicio Power BI, vamos a agregar dos componentes de Big Data bastante interesantes. Uno que son alta capacidad de almacenamiento y de administración de ese almacenamiento, que es la capa de Lakehouse, y un motor de procesamiento que se llama Spark. ¿Ya? A grandes rasgos es eso. ¿Hay muchos más otros componentes? Sí, pero a grandes rasgos es lo que ya tenía en Power BI, esa misma interfaz del servicio Power BI, voy a incorporar Data Lake o un Lakehouse, ya que son mezcla de Data Warehouse y Data Lake, más un motor de Spark y básicamente, como ahí bien dicho, bien dicen en en el chat, voy a ser capaz de llevar Big Data en el servicio de Power BI y eso ya no se llama Power BI, se llama Fabric. Power BI vendría a ser de ahora en adelante una de las capas de salida que tiene ese software as a service, ¿ya? De alguna forma, muchos lo ven como al Power BI Service le pusimos más músculo, más corazón, más sangre, más elementos y ya vamos a ser capaz de manejar Big Data para pequeñas organizaciones y para grandes organizaciones, porque la particularidad que tiene Fabric es que va a permitir que muchas organizaciones más pequeñas puedan al incorporarse al mundo de Big Data.
¿Me explico bien? Ahí tengo un... Creo que alguien está hablando. Leonardo. Todo perfecto, se entiende bien. Ok. Osvaldo. Entonces Power BI va a poder usar el poder de Spark, por supuesto. Eso es lo que más me gusta de Fabric. Que ya puedo hacer todo con Spark. Y, y esa es la gran noticia. A mí me encanta Fabric porque efectivamente tiene Spark ahí incorporado, es nativo. Y no tengo que estar configurando cuántas máquinas tengo que montar, cuánto el worker que debe traer. Eh, sí, almacenamiento distribuido porque el Lakehouse está en formato Delta y utiliza archivos Parquet para poder manejarlo. Esa es la potencia de fábrica, ¿ok? No es solamente un componente adicional del servicio Power BI, sino que, oye, es Big Data con las mejores prácticas Big Data. Almacenamiento de datos en Parquet, eso sí, ese formato de archivo columnar, procesamiento con Spark y la capacidad de llevar datos en estándar ACID ya para toda esa forma de manejar esos datos. Por lo tanto, es bastante beneficio lo que tiene el Fabric. ¿Para qué nos va a servir Fabric? Bueno, y acá me gusta partir esta lámina o esta parte de cómo vamos a integrar Fabric. En el mundo real, siempre parto con el mundo real, pero en el mundo organizacional de las empresas tenemos dos grandes mundos, ¿ya? Este mundo de aquí, que se llama software operacional o data en streaming, son todos aquellos programas, aquellas bases de datos, aquel software que forma parte de la organización y donde reina, gobierna y de alguna forma impone sus reglas, a veces por la buena y a veces por la fuerza, el mundo de tecnología de información, ¿ya? Nuestros queridos amigos de TI. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este pequeño mundo de TI? Yo voy a empezar a dibujar acá. Vamos a ver si esto me permite. Este mundo del software operacional, de data en stream y todo, tiene sus reglas, el mundo de tecnología de información. Información, ¿ya? Acá las reglas las ponen ellos. Y este es el mundo que obedece al gobierno de TI, obedece a hacer las cosas como TI dice que se tienen que hacer. Y está bien que así sea. ¿Por qué? Porque la vocación de TI en cualquier empresa es hacer que este software que está al servicio de la organización, de la operación, funcione. Porque cuando el ERP deja de funcionar, el problema es de TI. Cuando no se puede facturar, el problema es de TI. Cuando tengo que parar mi producción porque no tengo sistema, el problema es de TI. Cuando mi inventario no cuadra, el problema es de TI. Por lo tanto, TI tiene que poner todas las reglas en este lugar. Y está bien que así sea, ¿ya? Sería muy grave que así no fuera. ¿Ok? Y ese es el mundo en el cual gran parte del software operacional funciona y convive. Y por otro lado, tenemos el mundo del análisis de datos, ¿ya? Donde Yesheri, por ejemplo, dice, tenemos licencia Power BI Pro, nuestro dato está alojado en CRM, SharePoint, usamos SQL Server y Python para el tratamiento de información. Bajo escenario, ¿por qué usaría Fabric? Ok, te va a responder inmediatamente. Y de hecho, a lo mejor te va a servir para responder esta misma diapositiva. En el mundo del análisis de datos, que es precisamente el ejemplo que está dando Yesheri, se utiliza Power BI, se utiliza Python, se está alojado en un SQL Server, eh, y todos esos elementos conviven o de alguna forma se utilizan para sacar el insight de datos, ¿ya? Pero acá existe un gran conflicto, que el software operacional, las reglas de software operacional no siempre conviven bien con el mundo de la analítica. ¿Por qué? Porque en el mundo de la analítica, para poder tomar buena decisión o para hacer buenos análisis de datos, necesito mucha cantidad de datos. Tengo que explotar constantemente las bases de datos. Tengo que hacer constantemente grandes consultas con mucha fila de datos. Y si eso lo hago directamente sobre el software operacional, la gente de TI me va a matar porque he hecho abajo los sistemas.
porque a lo mejor el ancho de procesamiento que tienen no va a ser suficiente para dar abasto a la operación. Entonces se genera un gran conflicto. ¿Cómo le doy cabida a todos estos elementos que están trayendo o que están demandando analítica, ya sea utilizando Python, usando Spark, usando Power BI, SQL Server basado en un lógica de Data Warehouse o de Data Mart, eh, cualquiera sea la herramienta que están teniendo, estas demandas de datos que tiene el área analítica es mucho mayor a la que es capaz de entregar el área de TI. Entonces tenemos el mundo de TI que está por acá, TI, con sus reglas, y tenemos por acá el mundo de la analítica, con sus propias reglas. Acá tengo que hacer constantemente un select asterisco from. Acá no puedo hacer un select asterisco from porque mato el procesamiento, mato la capacidad de performance del dato. Acá necesito hacer analítica predictiva y por lo tanto tengo que pasar los datos bajo modelos de Machine Learning, probablemente. Y eso implica dividir los conjuntos de datos en conjuntos de datos de entrenamiento y en conjuntos de datos de operación. Eso no lo soporta el software que está aquí, no lo soporta la base de datos que están aquí. Tengo que necesariamente incorporar un nuevo elemento a esta gran matriz o esta gran realidad en la analítica de datos. Y esos elementos son lo que se conocen como elementos de ingeniería de datos, que básicamente es la capacidad de extraer los datos desde el mundo operacional a través de pipelines, a través de notebooks o a través de instrumentos que me permitan sacar estos datos sin que esta extracción o ingesta de datos afecte la operación, ¿ya? Y almacenarla en un repositorio especial para analizar los datos, que puede tener cualquiera de estos nombres. Data Lakehouse, Data Lake, Data Warehouse, Data Mart, que pueden estar corriendo en un servidor SQL, en un servidor serverless, en un servidor no SQL, etcétera, ¿ya? Puede ser cualquier esa infraestructura, pero su lógica o su vocación va a ser de esto. Voy a almacenar los datos ahí, ¿para qué? Para que los datos almacenados en este lugar sean capaces de alimentar todos los requerimientos que está demandando analítica de datos, ya sea que estén haciendo BI o ya sea que estén realizando IA, ¿ya? Generalmente esta área realiza IA o inteligencia artificial con los datos y acá se desarrolla lo que se conoce como BI o Business Intelligence. Esa disciplina, que es la que unifica estos dos mundos, es la disciplina que se conoce como ingeniería de datos. Entonces, ¿para qué me va a servir Fabric si yo tengo, y ahí respondo la pregunta que decía Yeheri, datos? ¿Para qué me va a servir Fabric? Para, primero, organizar la data en una sola fuente, la verdad, ¿ya? O en una fuente única, la verdad, o una fuente única de almacenamiento, con capacidad de crecimiento mucho mayor que cualquier SQL Server, es decir, con capacidad de almacenamiento de Big Data, porque acabo de tener datos columnares, de estándar open source, como lo que es Parquet, bajo una lógica delta que me va a permitir manejar grandes volúmenes de datos y cumplir con todos lados. Y eso me va a permitir almacenarlo o explotarlo con cualquier herramienta analítica. ¿Ya? Y Henry dice, ¿eso quiere decir que la data no se almacena directamente en un data lake? ¿Debe haber un proceso que lleve la data de SQL u otro al data lake? Sí. Y ese proceso es el proceso de ingesta. Ya, yo tengo que tomar la data que está en el software operacional, que generalmente tiene servidores SQL, o tiene un servidor HANA, o el servidor que sea, o va a ser data en streaming, que ni siquiera tiene servidor, sino que simplemente son mensajes. Yo utilizo esta herramienta de ingesta y con esta herramienta de ingesta voy a guardar los datos en el data lake, o en el data lakehouse,
bueno, Data Warehouse o como quieran llamarlo. Y desde ahí lo voy a explotar con analítica. No voy directamente a, a- al software. Databricks sería el homólogo de Fabric. Databricks es Spark en esencia. Y Spark con un par de cosas más. ¿Tiene un Hive para almacenar datos? Sí. ¿Ese Hive utiliza Delta? Sí. ¿Tiene un par de cosas más? Por supuesto que sí, porque es un Spark diseñado directamente para la industria y que tiene efectivamente soporte y tiene más cositas, ¿ya? ¿Cuál es la vocación principal de Spark, de Databricks? Vocación de analítica avanzada o de inteligencia artificial o vocación Spark propiamente tal. No tiene tanta vocación para BI. Entonces, la diferencia entre Databricks y Fabric es que la Fabric tiene la vocación para ambas analíticas, para BI y para IA. Y Spark vendría a ser, perdón, y Databricks vendría a cumplir solamente una gran vocación para IA o analítica avanzada. Ya no tiene una vocación de visualización de datos. Al contrario, Databricks lo reconocen y están abiertos a que sus datos se visualicen con cualquier herramienta de visualización. Power BI, Looker Studio, eh, esta de Tableau, la de Amazon, da lo mismo. Da igual cómo visualicen los datos a Databricks, son abiertos. Es decir, mi data no está cerrada para una herramienta de visualización de Databricks, visualícela como quieras. Pero sí tiene mucha vocación hacia la analítica avanzada. Está diseñada para que se exploten notebooks en Databricks, ¿ya? Por eso no es tan homólogo. Es como una parte de Fabric vendría a ser efectivamente su símil Databricks. En ese caso, ¿cómo se podría tener la data en línea? Gran pregunta, Jerry. Porque el Lakehouse, o gracias a que este Lakehouse en Fabric está en un estándar Delta, los datos se pueden explotar de una forma en línea debido a que las conexiones con este origen de datos se llaman conexiones Direct Lake. ¿Qué implica eso? Que si yo voy haciendo una, una extracción de datos, ¿ya? La dejo en el Lakehouse. Apenas ese dato llega al Lakehouse, inmediatamente se puede visualizar en Power BI o en la herramienta que está utilizando que tenga esa capacidad de conexión de Direct Lake, ¿ya? No me queda claro, ¿se hace una copia o se lleva a otra fuente y se hace una conexión al origen? Depende, Yesheri. Hay algunos orígenes de datos donde sí tengo que copiar la data. Hay otros orígenes de datos que a lo mejor simplemente me puedo conectar directo y en vez de hacer una copia de los datos, voy a tener que hacer un acceso directo o un shortcut, ¿ya? Eh, Depende del origen de datos. Si es data en streaming, tengo que hacer copia de los datos, ¿ya? Eso depende, no es un estándar o una sola regla. Va a depender del tipo de dato y va a depender de la vocación de ese dato. Y esos datos, una vez que se almacenan en esta estructura, yo puedo llevarlos a explotar en cualquiera de estas capas, ¿ya? Eso es Fabric en esencia. Y bueno, junto con todo lo demás, viene con todas las capas de gobierno de datos, monitoreo, seguridad, etcétera, que ofrece Microsoft para esas capas adicionales. ¿Me explico bien o no de qué es Microsoft Fabric? A lo mejor la respuesta es bien larga, pero en esencia es lo que les decía. Power BI es lo que ya estamos acostumbrados en el servicio, pero donde yo aumenté muchísimo mis datos subyacentes. Yo tenía por acá un un archivo, un draw.io que había dibujado para explicarle esto a un cliente. Se lo voy a mostrar a ustedes ya que estamos en la intimidad de la comunidad. Y vamos a ver reciente iceberg. Ya. Y me gusta hacer ojo, yo ocupo draw.io para para dibujar arquitectura. Imaginemos que este es un modelo de alto nivel, ¿ya? Esto es un iceberg, ya todos saben la analogía del iceberg, ¿cierto? Hay una parte que se ve y hay otra que no se ve, ¿ya? Eh, y esta parte que se ve, nosotros
siempre llegamos a la analítica con nuestros queridos amigos de Power BI o Excel. Ahí parte todo el mundo. ¿Ok? Em, y cuando parten con Power BI y Excel, por supuesto que empezamos a necesitar ya después más datitos, ¿ya? Y cuando empezamos a analizar más datos, estos modelos de industria, que es lo que se hacía en Azure directamente, es decir, todo lo que estaba por debajo para poder salir bien con el dato, en Azure se tenía que implementar algún modelo de industria, un modelo semántico de industria. ¿Sobre qué? Sobre Synapse o sobre Databricks. ¿Y de dónde se alimentaban estos elementos? Se alimentaban de algún data warehouse que llegaban a un repositorio que se llamaba Data Lake Storage, y tenía capa bronce, capa silver, capa gold. Generalmente Silver y Gold estaban bajo estándar Delta y eso permitía que se explotara para inteligencia artificial con Databricks o con Synapse, dependiendo de lo que estaba haciendo. Y esos datos además provenían de todo este lugar, distintas conexiones. Esto antes teníamos que hacerlo todo por separado en Azure, ¿ya? O en Google, con la herramienta propia de Google, o lo teníamos que hacer en Amazon con la herramienta propia de Amazon. Da igual el nombre. Eh, en cambio, en esta era mucho más fácil, bueno, teníamos que montar todo y claro, llevar el control de todos los elementos que uno iba montando generalmente se transformaba un poquito en caótico, ¿ya? Lo que hace Fabric es simplemente tomar todos estos elementos y combinarlos en un solo software as a service. Entonces, ¿qué es la ventaja que tiene Fabric por sobre tenerlos por fuera? Es que tiene mayor responsabilidad el producto porque yo no tengo que ya estar configurando cada uno de estos elementos, sino que se autoconfiguran en función de la demanda. ¿Ya? Y por lo opuesto, al utilizarlo en un modelo ya previamente definido, en un modelo de industria, tiende a ser un poco más barato que tener todos los elementos por fuera. ¿Ok? ¿Fabric completamente de pago? Sí, Fabric es completamente de pago. Y ahí dijeron, hay prueba de 60 días, pero sí, es totalmente de pago. ¿Desde cuánto vale Fabric? Vale desde $200 al mes hasta $120.000 al mes. Ya va dependiendo de las capacidades que se vayan incorporando. ¿Por qué? Porque su licenciamiento es de capacidad. ¿Ya? ¿Qué arquitectura recomienda? ¿Medallón o Vault 2.0? Fabric creo que recomienda Medallón. Ya, yo tengo mis... eh, ¿cómo decirlo de buena forma? No me gusta el nombre medallón, ¿ya? Yo recomiendo una arquitectura siempre por capas, ¿ya? Y esa arquitectura por capas tiene que ver con la definición de cuántas capas de información voy requiriendo para poder manejar bien la vocación de mi dato. Entonces, ¿eso puede derivar en tener tres capas en el lakehouse? Sí, pero puede derivar en que eh, necesite tres capas en el lakehouse, cuatro capas en el lakehouse, cinco capas en el lakehouse, dos capas en el lakehouse. No hay ninguna regla sienta a que siempre tienen que ser tres capas, pueden ser mucho más. Y esa es la arquitectura que yo recomiendo, pero definir la cantidad de capas que sean necesarias para la analítica que estoy requiriendo. ¿Ya? No necesariamente casarnos con tres capas. ¿Ya? Eso es lo que yo recomiendo. No, no irse con un medallón propiamente tal que son tres capas. No, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser cinco, pueden ser siete, no, 9, 10, las que necesiten. Pero siempre hay que considerar que esas capas son las que finalmente tienen que tener una vocación, tienen que tener un control y tienen que tener una forma de trabajar. Lo más común es que se ocupen tres capas. Eso se conocen como gold, silver y gold. Perdón, bronce, silver y gold. Pero en algunas organizaciones tienen capa uno, capa 2, capa 3. En otras se llaman landing, refined, trusted. En otras se llaman staging, landing, trusted. O se tratan de capas de captura, servicios y explotación. El nombre da lo mismo, ¿ya? Lo importante es definir cuántas capas necesito y que esas capas tienen que ir necesariamente en una vocación de analítica, ¿ya? Esa es la arquitectura que recomiendo. ¿Cómo se define la capacidad? Vamos a responder más adelante a esa pregunta. Alfredo, Fabric no es un reemplazo directo de Power BI, sino una evolución y expansión de la plataforma de datos de Microsoft. Exactamente. Eso es. Yo el Power BI ya lo tengo, entonces lo voy a potenciar con esta nueva herramienta. ¿Ok? Y básicamente, un área de trabajo Power BI la voy a potenciar con una capacidad Fabric.
¿Qué es más rápido? ¿Un import a un fabric o una conexión directa? Una conexión directa. Un shortcut, ¿ya? O un direct link. Es más rápido que un import, ¿ya? Y en efecto, grandes de las cosas que me permite Fabric es que ya no necesariamente tengo que tener el Power BI desktop para poder analizar. Puedo hacerlo todo en la nube. Entonces, no es necesario tener un super mega computador con 32 gigas de RAM para poder hacer 17 dashboards de forma local. No, puedo hacerlo todo en la nube y no, ni siquiera voy a tener que ocupar mucha RAM de mi computador. ¿Ya? Esa es como la gran ventaja. Básicamente no necesita import data. ¿Ya? Bueno. Estas capitas que tengo acá son las capas de una arquitectura estándar de data, ¿ya? ¿Qué es una arquitectura estándar de datos? Bueno, son las capas que un buen arquitecto tiene que ser capaz de definir y de medir para poder establecer una solución analítica. ¿Ah? Los arquitectos de datos plantean soluciones analíticas y esas soluciones analíticas tienen que definir algunas particularidades de estas 7 capas, ¿ya? Tenemos la capa de origen e ingesta, donde yo tengo que ser capaz de definir qué tipo de dato tengo, cómo están esos datos disponibles, cuál es la mejor forma de ingestarlo y cuál es el grado de seguridad que necesito de esa ingesta. Luego viene la capa de procesamiento y almacenamiento. ¿Cómo voy a procesar y almacenar esos datos? ¿Ya? ¿Bajo qué lógica? ¿Cuántas capas necesito? ¿Pongo un Spark o pongo un SQL? ¿Pongo un Lakehouse o pongo un Data Warehouse? Algo necesito para poder procesar y almacenar esos datos. Necesito un servidor, un Lakehouse común y corriente, o a lo mejor necesito una custom query language, o a lo mejor necesito una NoSQL. Esas preguntas son las que se tienen que responder en esa capa. Luego, una vez que esos datos se procesan y almacenan, tengo que ser capaz de montarlos en una capa de servicio o consumirlos directamente. ¿Para qué? Para quizá algún modelo Machine Learning que necesite datos urgentes. O consumirlos luego que las capas de servicio hayan procesado estos datos. Estas son las capas que un arquitecto de datos tiene que estar en conciencia con respecto a cuando diseña una solución analítica. Y por supuesto, tengo que estar consciente que todo esto tiene que ser gobernado, todo esto tiene que ser obedecer a seguridad y todo esto se tiene que monitorear constantemente y analizar. ¿Ya? Esas son las 7 capas que tiene que trabajar siempre un arquitecto de datos. Tengo que estar atento a estos 7 grandes elementos en, cuando estoy diseñando una solución analítica. ¿Ya? Esa es la tarea del arquitecto. Y el ingeniero de datos, bueno, tiene que preocuparse de trabajar en estas 3. Un ingeniero de datos vive en estas 3 capas de las 7 capas de analítica. ¿Ya? El arquitecto piensa en 7 capas y el ingeniero de datos vive en estas 3. Vive en la capa de procesamiento y almacenamiento, en la capa de servicios y en la capa de consumo. ¿Ya? ¿Me explico bien dónde vive el ingeniero y de qué se preocupa el arquitecto? Porque eso es vital para entender que la ingeniería de datos, en esencia, tiene que construir lo que trazó el arquitecto. ¿Ya? Y el arquitecto le va a dar harto trabajo al ingeniero, por supuesto, pero hay hartas cosas que el ingeniero no va a hacer y que se tiene que encargar el arquitecto ¿con quién? Gobierno de datos, se tiene que encargar el arquitecto con gobernanza. Y acá tienen que definir qué framework de gobernanza se está implementando. Seguridad, oye, ¿cuál es la norma de seguridad que vamos a implementar? ISO, la que sea. Monitorear y analizar, por supuesto, el arquitecto tiene que estar mirando qué es lo que ocurre en cada una de estas capas, porque si algo se cae, al primero que me va a preguntar el arquitecto. Y la capa de origen e ingesta, sí, es algo que quizás también le pega un poquito al ingeniero, pero es el arquitecto que tiene que definir cuáles son las llaves que se van a conectar, cómo te va a conectar estos datos, en qué minuto, en qué momento, en qué instante voy a conectarme a esos orígenes de datos. ¿Para qué? Para no interrumpir lo que le había dicho hace un momento, las políticas de TI. ¿Por qué? Porque TI siempre es el responsable de que todo el software operacional funcione. ¿Ya? Por lo tanto, esta conversación entre TI y analítica tiene que partir desarrollándolo el arquitecto. ¿Ya? Tus datos me voy a conectar de esta forma y los voy a traer de esta manera. Y así no te afecta TI y le doy
la mayor cantidad de insumos a que los ingenieros de datos desarrollen su tarea y los analistas también, porque ya vimos, ingeniería de datos, la primera capa, y luego aguas abajo está el trabajo de los analistas. En Fabric, ya vimos que esta capita, estas son las 7 capas de arquitectura, y en Fabric estas capitas se comportan de esta manera. Tengo algunos elementos que se llaman eh, pipelines, ya, o perdón, se llama Data Factory, que se encarga de los orígenes de ingesta. Tengo mi OneLake y quienes se va a encargar de procesar y almacenar datos. Mi capa de consumo, que va a estar Spark y Power BI, y ahí voy a tener IA y BI. Y mi capa de servicio, donde voy a tener mi Lakehouse, mi Data Warehouse o todos los analíticos. Cuando no hay arquitecto y los analistas tenemos que ir directo a TI, hay medios. Efectivamente, Paula. Eso es una tarea de gran, de gran riesgo. ¿Ah? Mi felicitación a quienes lo logran. Bueno, y ahí estamos ya un poquito más acercando desde el abstracto de la arquitectura hacia lo práctico. Y ahora viene la primera lámina que siempre nos dice Microsoft, mira, esto es Fabric, en realidad tengo una capa de almacenamiento que se llama OneLake, unificada, tengo mi capa de procesamiento de cómputo que está compuesto por Data Factory, por Synapse, Data Engineering, por Synapse, Data Warehouse, por Synapse, Data Science, por Synapse, Real Time, Data Activator, Power BI, y todo funciona con Copilot. Sí, se ve bonito en esta lámina. En la práctica, Copilot anda bien, a veces no anda para nada bien. Pero bueno, esto está siendo grabado, ya díganle a Microsoft. Siempre le decimos, Copilot no anda muy bien en Fabric, al menos. Anda bien fuera de Fabric, por supuesto. Pero acá todavía le falta un poquito. Eh, en esencia, cuando hablamos de ingeniería de datos con Microsoft Fabric, siempre nos van a presentar bajo esta lógica de arquitectura de capas, ¿ya? Y esa arquitectura de capas es la que todos dijeron la arquitectura de medallón. Ok. A mí no me gusta mucho el nombre medallón y siempre lo voy a decir. Creo que no es el mejor nombre de este tipo de arquitectura, sino que es la definición de capas de almacenamiento en vocación de la analítica. Pero por lo general son 3 capas. Pero no quiere decir que la regla escrita en piedra dice que tienen que ser 3 capas. No. Ese contenido de presentación lo pueden compartir. Creo que va a quedar en la grabación. Y ahí veo con Bets, así que les podemos pasar la PPT o no. Hay un PDF, puede que sea. El, el almacenamiento, ya, en la capa, insisto, no tiene que ser una regla en piedra que tienen que ser 3 capas. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 7, pueden ser 9, las que se necesiten, ¿ya? Por lo general, el uso de costumbre dice que son 3 capas, ¿ya? Una capa bronce, o capa landing, o capa de aterrizaje, o capa de staging, como quieran llamarle, que lo que busca siempre es que los datos ingestados siempre lleguen aquí, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que me importa de los datos ingestados? Que una vez que lleguen aquí, simplemente se guarde su historia. Y los datos queden almacenados en una forma histórica. No me interesa que los datos estén duplicados. Si están duplicados, están duplicados. Que los datos estén sucios. Si están sucios, están sucios. No me interesa en la capa, primera capa, llámese bronce, que los datos estén listos para ser analizados. No. El objetivo de esta capa es almacenar de forma histórica las extracciones de datos. ¿Para qué? Para si en algún instante tengo que reconstruir algo, lo reconstruyo en la capa bronce. Y no voy nuevamente al software a buscarlo. Acá lo almaceno y acá llegó. Llegó tal cual como llegó y se tiene que guardar tal cual como llegó. Ese es el objetivo de la capa de landing o la capa o la primera capa de la analítica. Aquí llega y acá lo almaceno tal cual como llegó. No limpio, no verifico que esté duplicada, no verifico que sea de alta calidad, no me interesa esa vocación de la capa landing. La capa landing o la primera capa lo que busca es
simplemente guardar la data tal cual como llegó, ¿ya? Y esa es su gran vocación. Por lo tanto, acá voy a ocupar muchísimo volumen, ¿ya? Y lo más probable es que tenga data sucia, por supuesto que sí, ¿ya? Porque no me interesa acá limpiarla en el bronce. Luego la data la tengo que mover hacia una capa mucho más limpia, sin datos duplicados y con una vocación de analítica. Y esa debe ser mi capa Silver, o mi capa Refined, o mi capa de servicios, como quieran llamarla. ¿Y qué es lo que voy a hacer acá en mi capa Silver? Bueno, voy a traer los datos, pero ¿para qué? Para cambiarle su dimensionalidad en el almacenamiento. Acá en mi capa Silver, yo voy a guardar los datos en un modelo dimensional. Es decir, acá voy a tener tablas de dimensiones y voy a tener tablas de hechos. Seguramente eso ya lo han escuchado en algún lugar. Pero, ¿cuántas tablas de dimensiones voy a tener y cuántas tablas de hechos voy a tener? Bueno, las que necesite, todas, porque esas tablas no van a estar conectadas, van a estar disponibles para ser analizadas. ¿Ok? Entonces voy a tener todas las tablas de hechos que requiera, a todas las granularidades posibles que se vayan a analizar y que van a estar disponibles para que después alguien las analice. Y voy a tener todas las tablas de dimensiones que necesite, a la granularidad que necesite, para que después alguien las analice. Esa es la vocación de la capa Silver, ¿ya? O la segunda capa. Guardar los datos limpios, sin duplicado, anonimizado, con todas las reglas de calidad del dato que salen, evidentemente. Una vez voy a mover los datos de bronce a ese silver, voy a poner todas las reglas de calidad del dato. Voy a poner aquí calidad. Perdón mi letra, pero no sé si les dije, pero yo fui médico antes de analista de datos, entonces tengo letra de médico. Y no, es mentira, eso. Calidad. Y esta regla de calidad es la que efectivamente las tengo que aplicar para llegar a capa Silver. Entonces la capa Silver, o mi segunda capa, ¿va a estar lista para ser analizada? Sí. Esta es mi capa lista ¿para qué? Para BI. ¿A dónde podría conectar inmediatamente Power BI? A la capa Silver. Por supuesto que sí. Y de acá incluso podría sacar todos los modelos semánticos que quiera inmediatamente la capa Silver. Porque la vocación de análisis de Silver es analítica descriptiva o analítica diagnóstica. Inmediatamente voy armando los datamats sobre la capa Silver. Y luego voy a mover data desde Silver hacia Gold o desde bronce hacia Gold, da lo mismo, de cualquiera de estos dos, porque la vocación de la capa Gold es una capa con vocación de IA, o Ready to IA, ¿ya? O de inteligencia artificial, o de Machine Learning, de Deep Learning, de lo que sea que estén trabajando con analítica avanzada, ¿ya? Esa es la vocación de la capa Gold. Acá voy a guardar datos no con una dimensionalidad, los voy a guardar con una vocación de data frame. Voy a guardarle una vocación de conjunto de datos para entrenar, conjunto de datos para explotar. Acá voy a tener la data que a lo mejor me va a estar pidiendo un fiscalizador y que necesita sábanas de datos. Perfecto, la dejo en la capa Gold. Es una capa que está muy procesada y cuya vocación tiene que ver con la explotación de la analítica avanzada o de la inteligencia artificial. Y la tengo que separar de la capa Silver. ¿Por qué? Porque su lógica de almacenamiento es muy distinta. Yo en una capa de Machine Learning necesito sábanas de datos, no necesito un modelo dimensional. Necesito a lo mejor data que tenga que incorporar data sintética a data real para poder correr un modelo de Machine Learning. Y eso lo hago en la capa Gold. Eh, Necesito a lo mejor vectorizar ciertos elementos de texto para poder correr un modelo de lenguaje. Vectorizo en la capa Gold. Toda esa vocación de la capa Gold tiene que salir del modelo dimensional, que ese es el modelamiento Silver, pero Gold está destinado a Machine Learning, está destinado a inteligencia artificial. Esa es la vocación de la capa Gold. Y así voy a tener tantas capas especialistas como requiera, ¿ya? Para, en función de las demandas de análisis que estoy teniendo. ¿Me explico bien cuál es la lógica de esta arquitectura?
¿Hay alguna pregunta? Por favor, háganla. En serio que... Dedito para arriba, dedito para arriba. Perfecto. Ahí Estamos va, sí, tímidos, claro. pero se entiende, se entiende. Ok, perfecto. Bueno, ya ahora entramos a la definición. Claro, ¿qué es lo que es la ingeniería de datos? Bueno, la ingeniería de datos es el arte de mover datos desde cualquier fuente al repositorio analítico. ¿Ya? Y ese repositorio analítico es el que les comentaba, el que está construido por capas. Puede ser una, puede ser dos, pueden ser tres, pueden ser las que sean. Y este capacidad de mover datos, de este arte, se compone de dos técnicas principales. ¿Ya? La primera técnica es la de mover datos por lotes. ¿Ya? Es decir, yo determino en qué instante voy a mover estos datos desde su origen. Los muevo por lotes o los muevo por batch, ¿ya? Eso requiere que necesito sí o sí un orquestador. Ir a buscar directamente estos datos, tomarlos y guardarlos en el lakehouse, ¿ya? Thierry Williams, Power BI debería conectarse directamente a la fuente, SQL o al Data Lake. Nunca directamente a la fuente, siempre al Data Lake o al Lakehouse. Nunca a la fuente. A la fuente no se conecta jamás Power BI directo. Porque las fuentes de datos, por lo general, tienen un modelamiento que se llama modelamiento entidad de relación. Y ese modelamiento entidad de relación es muy bueno para el software, pero es pésimo para la analítica. Y eso no lo digo yo, lo dijo Kimball en el año 93 y hasta el momento nadie lo ha refutado. Lo dijo Inmon en el 91 y Kimball en el 93. El modelo entidad-relación funciona muy bien para el software, funciona muy bien para los sistemas y es pésimo para la analítica. En la analítica yo necesito otro modelamiento de datos que es el modelamiento dimensional. Y ese modelamiento dimensional es pésimo para el software. Por lo tanto, yo tengo que extraer el dato y almacenarlo en el Data Lake o en el Data Warehouse y desde ahí me conecto al Power BI. Nunca directo al software. ¿Ya? Esa es la respuesta categórica. Por otro lado, también tenemos otro tipo de datos que tenemos que mover. El primero que dijimos era este tipo de datos que se llama por lotes o en batch. Ahí está. Lote, ¿ya? Es decir, que yo defino cuándo el dato se va a mover. Es decir, yo le puedo definir, ok, cada un minuto, cada una hora, cada... Yo defino en qué instante voy a buscar esos datos y los muevo. ¿Ok? Eso se llama mover por lotes, ¿ya? Y hay otra forma de mover datos que es la de data en streaming, ¿ya? Y esa data en streaming se mueve, yo no defino cuándo se mueve. Yo la data simplemente la voy a buscar cuando ocurre, ¿ya? Y esta arquitectura, esta capacidad de mover datos se llama por eventos. Y los eventos, yo no controlo cuando los eventos ocurren. Los eventos ocurren. Imagínate que tengo un sensor que se va a activar solamente cuando la temperatura baje de los 17 grados. Yo voy a estar escuchándolo siempre. Y cuando ese sensor diga hay menos de 17 grados, me va a mandar un mensaje. Y yo inmediatamente que ese mensaje se emite, tengo que capturarlo. Por lo tanto, tengo que estar siempre escuchando. Yo no controlo cuando este dato se va a mover. Yo tengo que tenerlo disponible para cuando el dato ocurra, cuando el mensaje se envíe. ¿Ok? Alfredo, Power BI, no es que Power BI sea un modelo dimensional. Power BI funciona con modelos dimensionales y no solamente Power BI. La analítica en general funciona en modelos dimensionales, ¿ya? Con Tableau, con Looker Studio, con Power BI, con cualquier herramienta de BI, lo que tiene que estar ahí para que eso funcione es un modelo dimensional. Eso es lo que tiene que funcionar siempre. En el Data Lake, como les explicaba, voy a volver para atrás. En la lógica de acá, el modelo dimensional lo voy a guardar en la capa Silver. Por lo tanto, en la capa Silver yo voy a conectar directo Power BI o BI, o voy a armar los modelos semánticos. ¿Ya? Eso es lo que estoy diciendo con que el modelo semántico tiene que estar dimensionalmente. ¿Ya? Nunca voy a conectar el Power BI directo al software, jamás, porque su modelamiento de software es distinto. ¿Ya? Y una vez que lo tengo, todos estos datos los tengo capturados, ya sea que los capturé por lote o por streaming, y los guardé en el Data Lake, o en el Lakehouse, o en el Data Warehouse, como quieran llamarlo,
Ahí recién los exploto con Python o con Power BI. ¿Ok? Pero puedo manejar dentro de Fabric un modelo de entidad relación y después un modelo dimensional. Estarías perdiendo el tiempo, estarías duplicando datos, no es muy eficiente. El modelo de entidad relación tiene que estar en el software. El modelo de almacenamiento tiene que ser dimensional. ¿Conectar mi SharePoint o SAP a Power BI es una mala práctica? Sí, es una mala práctica. Nunca se conecta directo a Power BI, a SAP o a SharePoint. Nunca se conecta en directo a producción. Una pésima práctica. ¿Puedo manejar dentro de Fabric un modelo de entidad? Ah, sí, ya la contesté. Sí. No es buena práctica conectar directamente Power BI a producción. ¿Ya? Eh, estos modelos dimensionales, perdón, estos modelos de data en real time generalmente se conocen como data en streaming, se conocen como real time o muy próximo a tiempo real y generalmente tienen estos dos grandes productos en su origen, Kafka y Event Hub desde el lado de Microsoft. ¿Ya? Son como los que más se utilizan. ¿Debo usar Fabric o hay otra opción? Un data warehouse en SQL Server, ¿puedes usarlo como capa de almacenamiento para BI? Por supuesto que sí. Pero ¿qué tienes que preocuparte? Que en ese SQL Server eh, esté modelado dimensionalmente las tablas. Tienen que haber tablas de hecho y tablas dimensionales. No tienen que haber modelos de entidad relación ahí. ¿Ya? Da lo mismo donde te vayas a conectar directamente a Power BI. Donde te vayas a conectar tiene que estar modelado como de forma dimensional, no como entidad relación. Jonathan, no me puedo conectar. Imagínate que tengo un software de facturación. ¿Ya? El software de facturación es el que emite la factura, tiene las tablas, tiene todo. Si yo quiero analizar el software de facturación, no me puedo conectar directamente con Power BI a ese software de facturación. No. Tengo que ese software poner una capa intermedia y, eh, y a la capa intermedia me conecto con el Power BI. ¿Por qué? Porque el software tiene una capacidad de respuesta, tiene una vocación de servicio, ¿ya? Servicio a la operación. Pero ese software no está diseñado para la analítica. La analítica se tiene que construir después de ese software. Tengo que extraer la data de forma ordenada del software a una capa intermedia, que es la capa de análisis, que puede ser un data warehouse, que puede ser el Fabric, puede ser Lakehouse, puede ser lo que sea. Pero ese lo que sea tiene que estar modelado dimensionalmente. Guadalupe, ¿el modelo dimensional de la capa Silver tiene que ser dimensional? Sí. Es un Delta Lake. Es que Delta Lake es la tecnología, pero no es la lógica que está ahí. El Delta Lake es cómo se está manejando la metadata de los datos que estoy almacenando. Y lo que estoy almacenando en el Data Lake es capas de Spark divididas desde una perspectiva de archivos, eh, son Parquet almacenados en carpetas y que están indexados. Y en esa misma capa existe una capa lógica que se llama capa de tablas, donde esos parquet alimentan muchas tablas. Esa estructura de tablas tiene que ser dimensional. Fábrica que ofrece el procesamiento de datos en tiempo real con la misma eficiencia y flexibilidad que soluciones dedicadas como Kafka o HStream Analytics. Sí, en efecto, lo que estoy diciendo es que Kafka o Stream Analytics eh, a nivel de Fabric funcionan bajo una serie de artefactos y el artefacto que está en Fabric para almacenar esa base de datos, o sea, para almacenar esos datos que llegan en streaming, y siempre digo streaming, no digo en tiempo real, eh, funcionan bajo una base de datos que aquí se llamaría, en vez de Lakehouse, yo no almaceno una base de datos que se llama KUL, o base de datos de Custo, que es Custo Query Language, ¿ya? Que es una base de datos con la capacidad de almacenar data en streaming y hacer queries sobre esa data en streaming, ¿ya? Esa es la herramienta que para data en streaming ofrece Fabric, ¿ya?
¿Qué es el real time? ¿Qué tiene que ver con la velocidad de transmisión? El tiempo real es un concepto tan abstracto que incluso hasta filosófico en alguna documentación, pero en estricto rigor, la única data que está en tiempo real es la aquella que te puedes conectar por cable. ¿Ya? Imagínense que ustedes están en un hospital y ven a un paciente conectado a una máquina que está monitoreando su pulsación, ya, esa data es tiempo real. Es la única en tiempo real. ¿Por qué? Porque el cable te transmite inmediatamente al visualizador qué es lo que está ocurriendo, ya con una latencia muy, muy pequeña. Cuando trabajamos en soluciones de nube, todo es próximo al tiempo real, porque siempre tiene su latencia, siempre tiene un SLA. Por muy de 0,01 segundo que sea, es una latencia. ¿Ya? Por lo tanto, es próximo al tiempo real. Perfecto. Respondo todas las preguntas, ¿cierto? Ahí vayan dejándome un check, sé que... O si quieren abrir el micrófono y discutir, yo no tengo ningún inconveniente. Bueno, creo que estoy llegando a hartas cosas de, de, de Fabric y se nos está pasando la hora. Entonces, Betsa, tú dime si corto o sigo, así que no te hagas un puente, como que controlé la pasada de tiempo. No, yo creo que el público acá está demasiado interactivo y nada, sigamos hasta donde se Perfecto. dé. Dale nomás. Bueno, ¿qué efectos tiene Fabric ahora que está entrando de lleno? Bueno, hay algunas migraciones e impactos que tiene la incorporación de Fabric. El primer impacto que tiene incorporar Fabric es, no sé si ustedes han utilizado Data Marts en Power BI, sobre todo con la licencia Power BI Per User o en alguna de estas capacidades, el Data Mart se había implementado completamente, ¿cierto? Sí, Data Mart, muy bien, Jerry. Bueno, en octubre de ahora 2025, los datamart ya no van más, ¿ya? Dejan de ser soportados, por lo tanto hay que migrarlos sí o sí a Fabric. Es decir, todo lo que tenía construido en un datamart, donde venía datos, ¿cierto? Yo lo incorporaba con un flujo de datos, lo almacenaba en este datamart. Sobre ese datamart podía hacer consultas con SQL Query, ya con TSQL, y luego almacenaba un modelo semántico y ese modelo semántico lo consumía con reportes y con Excel, ya, hasta octubre no más llega. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí o sí, los que tengan datamarts, migrarlos hacia qué? Hacia un lakehouse. Es decir, todos los flujos de datos que tenía, ya tengo que apuntarlos hacia un lakehouse. Y ese lakehouse me va a alimentar los modelos semánticos y me va a permitir ese modelo semántico consumirlo con cualquier solución de Power BI o ese lakehouse va a tener ya algunos artefactos que se pueden consumir directamente con SQL. ¿El lakehouse es más potente que el datamart que teníamos? Sí, pero hay que migrarlo porque ya a contar de octubre no funcionan. ¿Los flujos de datos van a seguir existiendo? Los flujos de datos sí, tenemos flujos de datos ya en versión 1 y en versión 2. Es decir, tenemos flujo de datos de primera generación y flujo de datos de segunda generación. Eso es lo que va a existir dentro de Fabric. Van a seguir existiendo los flujos de datos. ¿Qué otras migraciones posibles van a aparecer? Y ahí tienes que estar atento a lo que están requiriendo algunos clientes. Es, bueno, migrar pipelines de datos, de ETL o LT, que a lo mejor estaban en Azure Data Factory, en SQL Server Integration Service o en Logic Apps y se van a tener que migrar a Data Factory en Fabric, algunos pipelines, algunos Dataflow en generación 2. Ya, eso se espera que tengan mejor orquestación, una visualización central, mejor trazabilidad, etcétera. Migración de Data Warehouse. Ya hay hartos Data Warehouse que están en SQL Server, en Synapse SQL, en SQL Pulse, algunos que están en Snowflake, otros que están en Teradata y se van a migrar muchos hacia Lakehouse o Data Warehouse, ya sea en OneLake, en el OneLake que tiene con Delta. En almacenamiento se pueden migrar muchos de los Data Lake Storage generación 2 o de los Blob Storage o los S3 hacia OneLake, ¿ya? Eso también puede pasar.
En notebooks o ciencia de datos, muchas cosas que están en Databricks, porque Databricks es muy bueno, pero es carísimo, o en Azure Machine Learning o en Jupyter Local, se tienen que montar o se pueden migrar hacia los notebooks en Fabric. Muchos modelos y reportes en Power BI, ya sea que sean el Power BI clásico, llamémoslo así, con modelos semánticos conectados directo a los datos, tienen que migrarse al Power BI en Fabric, ya sea que estén con Direct Lake o con Data Warehouse. Otras cosas que tienen Tableau en Click, también migrarse a Fabric es una gran alternativa y posibles negocios que pueden aparecer. Modelos de seguridad y de gobernanza que estén muy desconectados, por ejemplo, Azure Active Directory, Azure Purview, RBAC, que estén aislados, probablemente se tengan que migrar hacia Purview o seguridad unificada en Fabric, que son herramientas propias de Microsoft que están disponibles para esta ocasión. Si lo quieren ver un poco más open source, gran parte del open source que existe para estos elementos es todo compatible con Microsoft y con toda la suite de Fabric. Entonces, si estoy teniendo herramientas open source, la migración a esa Fabric es bastante sencilla. Eh, y otra cosa también que ocurre que si yo quiero migrar de fábrica a otro lado, no hay tarifa de exit. Ya es como si, ok, te lo quiero llevar a otro sitio, te lo llevo a otro sitio, no te voy a cobrar por sacarlo. Tengo una casuística que estamos evaluando. Es una conexión entre Amazon Web Service S2 como origen de datos, un SQL Server, y Power BI en nube como visualización a través de una incrustación en SharePoint. Oh, ¿para qué hacen eso? No, es una vuelta muy larga, Jonathan. Eso es tan sencillo em, como, no, yo no lo pasaría por Checkpoint. Yo lo pasaría directamente la fábrica, el Lakehouse, o por último un Blob Storage. Lo que pasa es que Checkpoint son tablas que no tienen una vocación de analítica. Las tablas de SharePoint tienen una vocación de almacenamiento corto para software, ¿ya? Eso es lo que la vocación de software tiene una vocación básicamente de software low code. Por lo tanto, si estás migrando muchos datos y lo estás almacenando en SharePoint, estás pagando una cantidad de SharePoint muy caro para esa cantidad de datos. Yo vería otra estrategia. Eh, ¿En Fabric también hay database? Sí. En Fabric también hay base de datos. Es una base de datos SQL para Fabric, ¿ya? Sí, y se está desarrollando y tiene algunas cositas bien simpáticas. No voy a profundizar en ella porque yo la podría utilizar para varias cosas, tanto para software como para analítica. Aunque su vocación principal es analítica, ya en las bases de datos de Fabric, pero básicamente es un SQL Server que está ahí. Apache Airflow puede trabajar con Fabric, sí. Puede trabajar con Fabric Airflow, ningún problema. Es más, hay conectores de Airflow para Fabric. Hay que tener cuidado con Airflow con los RAG, ¿ya? Porque si bien Airflow es una muy buena forma de extraer datos, y me gusta bastante, cuando los RAG se arman con demasiadas anidaciones, después es muy difícil orquestarlo o escalarlo. Entonces ese es el problema de los RAG de Airflow, ya, los RAG. Escalar después que están cerrados, uf, es un gran problema. Entonces hay que tener mucha imaginación para trabajar con RAG. Hay que dejarlo bien definido y pensar que en algún instante eso va a escalar. Entonces no hay que ponerle tantas reglas de negocio a un RAG. Ya, eso es la recomendación si van a trabajar con Airflow. ¿Y cómo puedo saber a qué tiempo de migrar a Fabric? ¿La licencia Fabric es aparte de la licencia Power BI? Sí. De hecho, la licencia Fabric no es a las personas, es una licencia de capacidad. ¿Ya? No es una licencia que se compre para usuario. Es una capacidad que se monta en, en el servicio Power BI. Eh, Descartar la entrada de lápiz y vamos a mirar un poquito Fabric. app.powerbi.com. Si voy a entrar a Fabric, ¿por qué entro a Power BI? Bueno, porque es el mismo espacio en la nube, ¿ya? Y acá estoy mostrando mi área de trabajo. Y en esta área de trabajo yo voy a tener Power BI o voy a tener Fabric. Voy a entrar directamente a cualquiera de estos dos. Entonces voy a entrar a Fabric.
Y en Fabric tengo la misma interfaz de Power BI Service. Mi área de trabajo, donde tengo distintos elementos. Y fíjense que este elemento que tengo, esta área de trabajo que tienen ahora un diamante, no es que tengan un, una capacidad premium, lo que tienen es capacidad Fabric. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Y en este Fabric, en esta parte de Fabric, yo tengo ya distintos elementos. Voy a tener una capa de obtención de datos, voy a tener capas de preparación de datos que lo puedo hacer con flujo de datos, con un orquestador de un pipeline. Puedo tener mi capa de servicio que van a ser perfectamente un lakehouse que va a tener un data warehouse, SQL point de, mm, de, de SQL sobre el lakehouse, porque básicamente es la gran evolución del Synapse Serverless. Y acá puedo tener modelos semánticos directos sobre el cual después puedo analizar elementos, ¿ya? Esta es la forma o la interfaz de trabajar con Fabric, ¿ok? Y lo que a mí más me gusta es los notebooks, porque en esencia los notebooks funcionan bajo la capacidad de Spark que ya está implementada en Fabric. Entonces, yo acá voy a conectar mi modelo semántico y acá estoy construyendo, puedo echar a andar mi notebook. Ya voy a conectar una sesión estándar de Spark, lo he hecho andar. Ese Spark va a correr inmediatamente sobre estos dos lakehouse, que uno que es el Raw y otro que se llama Refined, porque, insisto, yo soy como rebelde, no voy a ocupar el nombre bronce ni silver a no ser de que sea estrictamente necesario. Y después puedo construir un notebook, y ese notebook va a funcionar tal cual como funciona el eh, Databricks, ¿ok? Es la misma interfaz de Databricks, hasta la parte de inteligencia artificial de Databricks. Ahí Betsa aprendió el Learning Path de Fabric, ¿ya? Ahí pueden partir con Fabric aprendiendo de forma autodidacta en el notebook perdón, en el Lakehouse, ¿ya? Y acá tengo mi trabajo con Spark y esto voy a borrar todas las salidas, editar, borrar todas las salidas y voy a correr, este no lo voy a correr todo encima de esta celda. ¿Ya? Y lo que estoy haciendo es, fíjense, un notebook donde estoy analizando datos, que me traigo datos, voy a limpiar datos, esto es un trabajo de limpieza, solamente me quedo con el campo fecha y después voy a enriquecer ese dato como Spark, enriquezco mi tabla de dimensión de tiempo y después en el último código lo voy a escribir en mi lakehouse. ¿Ya? Imagínense, esto es un notebook para manejo de datos, que es mucho más sencillo hacerlo así que trabajarlo con Power Query o directamente con el pipeline, seteando variables, etcétera, ¿ya? Em, ¿Existe un nivel mínimo de madurez tecnológica de gobierno de datos que una empresa debe tener antes de considerar seriamente Fabric? Yo creo que la respuesta es excluyente. En este instante, toda empresa debe tener un mínimo de madurez tecnológica o de gobierno de datos, sí o sí, ¿ya? Independiente que implemente Fabric o no, deben estar en una madurez tecnológica para implementar la herramienta que sea. Si quieren implementar un SAP HANA, si quieren implementar un IBM Watson, si quieren implementar la herramienta que sea, deben tener un nivel de madurez tecnológico de gobierno de datos, sí o sí. Es decir, ya son independientes las preguntas. Toda la organización debe estar en un nivel de madurez tecnológica o de gobernanza para implementar lo que sea, no solamente Fabric. Y bueno, ahí está el link ya de la edición. Bueno, eso es lo que les tengo preparado. Ya me pasé 20 minutos, no quiero quitarle mucho más tiempo, así que nada, sigo con las preguntas abiertas que quieran realizar, pero ya 5 minutitos a lo que vean. ¿Cómo se habilita Fabric desde Azure? Sí, Fabric se habilita desde Azure. Uno crea en el Azure. Mira, voy acá nuevamente. Voy a mostrar mi portal de Azure. Por supuesto que De no les voy a hecho, mostrar, no les les voy a compartir cuento, ninguna contraseña. les cuento una anécdota con tema de Azure. Yo de verdad que no sabía nada de Azure. La primera vez, o sea, yo llevaba como que cursos, a veces charlas, pero no llegaba a comprender del todo Azure. Hasta que Walter, en una de esas sesiones como esta, empieza a explicar más de Azure, así como ahora estamos hablando de Fabric.
Y pues nada, creo que tienes esa capacidad de poder transmitir algo que puede ser complejo de una manera muy sencilla, ¿no? Quería Muchas contarlo ahí gracias. como por el tema de Azure que vas a mencionar. Muchas gracias. Dale. Oye, acá lo tengo en Azure. En Azure yo creo la capacidad y en esta capacidad yo le defino cuál es el tamaño que tiene esa capacidad. Parte un F2 que tiene un costo de $262 al mes si lo tiene encendido todo el mes. Hasta un F2048 que cuesta $269.000 al mes si lo tiene encendido todo el mes. ¿Ya? Esa es como la diferencia. Tú lo activas lo cargas en Azure y después lo activas en el área de trabajo. ¿Ya? Y se lo adjunta al área de trabajo. Em, Gracias a ti, Yeheri. ¿Y se crea un Lighthouse por capa? Buena pregunta, Guadalupe. Dependiendo, de hecho, la respuesta es tan amplia como en una capa puedes tener 5 Lighthouse y está bien. En una capa puedes tener un Lighthouse y está bien. O puedes tener un Lighthouse para las 3 capas y también está bien. ¿Ya? Va a depender de qué, del volumen, va a depender de la cantidad de datos que voy a traer, va a depender de factores que son propios de la arquitectura, ¿ya? Y por eso insisto, no es una regla escrita en piedra que tienen que ser 3 Lakehouse, uno por cada capa. No necesariamente. Ya puedo tener 4 Lakehouse y todos van a ser de la capa Silver. ¿Y puede ser eso? Puede ser por la vocación, el tipo de datos, porque a lo mejor el primer lakehouse va a ser solamente data no relacionada, van a ser solamente documentos, o yo necesito restringir el acceso a los datos a determinadas personas y no les puedo dar el acceso a todo el mundo. Por eso va a depender de cómo la construye en la primera definición que uno hace a nivel de arquitectura. La primera certificación de Fabric, hay dos certificaciones de Fabric, la de P600 y la de P700, ¿ya? Entonces, yo recomendaría partir por la de P600 y después seguir por la de P700, ¿ya? Eh, ya no hay sobrecosto como en Data Factory y uso Dataflow. Ya no hay costo sobre como en Data Factory y usando Dataflow. No, no tiene ese tipo de costo. El costo de, esto te refiere al Azure Data Factory. Sí, el Azure Data Factory tenía un precio si no ocupaba Dataflow y otro precio si ocupaba Dataflow con cada vez que se orquestaba. No, ahora es tarifa plana. Y esa tarifa plana va a ser máximo al mes ese monto si es que tiene encendida la capacidad apagada. Esa es la diferencia entre Data Factory, Azure Data Factory y, y el Fabric, ¿ya? ¿Será necesario aprender Azure o mejor definitivamente con Fabric? Siempre es bueno aprender Azure. Yo creo que el conocimiento no ocupa espacio, así que ahora, ¿cuál es el orden? Yo creo que no hay un orden. Puedes aprender Fabric primero y después Azure o Azure primero y después Fabric. No hay problema. ¿La certificación de ingeniería de datos de Azure se eliminó? Sí, se eliminó ese examen. Ya no hay más certificación de ingeniería de datos en Azure. Ahora es la reemplazó el DP700, que es la ingeniería de Fabric, la ingeniería de datos con Fabric. Si compro una licencia de Fabric, ¿debo ir a Azure o cómo el proceso? Ya. Eh, Tienes dos caminos. Uno, en tu suscripción de Azure, comprar el elemento directo de Fabric y cargarlo después en un área de trabajo de tu suscripción. Entonces, es el camino más corto. Y hay otro camino un poquito más largo que tú le puedes pedir a un partner comprarle la capacidad de fábrica a ellos con un precio rebajado y ellos te la cargan. Ese es el segundo camino para comprar una licencia de fábrica. ¿Para qué me sirve una capacidad DOT y cómo sé qué capacidad necesito? Es una buena pregunta y no está muy claro en el sitio de Microsoft, ¿ya? Y eso se lo reconozco, ¿no? No porque sea Microsoft MVP, no voy a decir siempre que Microsoft es la gran maravilla, ¿no? Hay un gran defecto donde no está muy claro cómo funciona. A tal punto que muchos reclamamos que el portal de Fabric no está bien claro cómo opera. Eh, y por lo mismo, algunos partners lo que hicimos fue crear
Se van a reír mucho los que me conocen. Una planillita Excel para calcular eso, ¿ya? Entonces, esta planillita Excel, que nosotros varios me dicen, oh, ¿cómo está usando Excel? Bueno, esto es un Excel con hartas macros, ya que esperamos que en algún instante esto salga ya en versión nube, pero se hinchó harto para que fueran los partners, ya, por ejemplo, cuántos días a la semana voy a ocupar los datos, ya, pongamos que voy a tener 10 gigas de datos, cuánto es mi procesamiento de data warehouse, data warehouse, ya voy a correr 12 procesos de TL al día, número de TL que voy a tener corriendo en batch, ya, pongamos 100 tablas, mi porcentaje de data caliente va a ser un 70%. ¿Y cuánta data incremental voy a tener de eso? Voy a tener 0,2 gigas, ya no voy a tener mucha data incremental. Ya, dado esos elementos o cualquier otro elemento que voy a estar metiendo como datos de input, le voy a dar a calcular y me va a recomendar cuál es la capacidad que, que es la que necesito. ¿Ya? Entonces, ok, para este elemento mi capacidad de 1519 minutos al día, 46.000 minutos al mes. La capacidad más viable es la F2 y estaría ocupando el 52% de una capacidad F2. Walter, perdona, ¿puedes activar tu audio? Ahora sí. Uy, Sí, no, en qué minuto hice dejé un hablar? masivo porque estaba un ruido. Ya, ahora sí, perdona, estaba hasta Perfecto. aquí. Continúa. Ya. Nosotros podemos hacer este input completo de los datos, ¿ya? Y una vez que hago este input en función de la realidad que estoy observando, puedo hacer un assessment, puedo hacer varias cosas. Eso le doy a calcular y ese cálculo me va indicando, oye, te recomiendo esta capacidad por esos datos que estás poniendo de input. Y esa capacidad estaría ocupando 52,7%. Es decir, ya estarías quedando dentro de un marco razonable. Si estás demasiado cerca de o sea, el 80% de la capacidad, ahí te recomienda quizás pasar a la siguiente para que no te quedes corto. ¿Ok? Esta es una planillita Excel que está ahí. No la puedo compartir tan rápidamente, pero así se calcula. ¿Ya? Si alguien necesita algo en particular, me escribe y ahí podemos ver cómo entregársela. No es que sea mía, pero está en constante evolución. ¿Por qué? Porque al igual que Power BI, Fabric tiene actualizaciones mensuales. Entonces, esto ya se construyó con información que había de Fabric a abril y ya estamos en julio y probablemente haya cambiado un par de cositas. Entonces, la idea es esperar a que ya salga la herramienta definitiva en la nube. Ahora, ¿sirve como una buena aproximación? Por supuesto que sí, pero no quiero que alguien lo use y después me diga, no, me lo recomendó Walter y me dio un valor absolutamente distinto. Sí, porque cuando se programó tenía otra realidad las reglas de Fabric. Por eso tiene que ser bien específico. Nada, creo que respondimos todas las preguntas raras y nos pasamos 30 minutos, así que perdón por eso. Ha, ha habido un montón de preguntas, la verdad. Te cuento que yo usualmente cuando hago estas sesiones y les pregunto o le pregunto al speaker, muy pocas veces hacen preguntas. Entonces, estoy un poco sorprendida que haya habido un montón. Y pues sí, me anticipé y les dije, chicos, por favor, estén atentos, hagan sus preguntas, porque Walter va a estar con nosotros. Bueno, hay que aprovechar, imagínate, toda esta capacidad que tiene Walter. Y no creo que se excedieron, perdona. No, Y está bien, no hay siguen. problema. Leonard, ¿en qué caso nos deberíamos quedar con AD y en qué caso pasar a Fabric? ¿A qué te refieres con AD? Azure Data Factory. Hola, buenas noches, Walter. Ah, con ADF. Eh, Cuando el costo sea inferior a la capacidad. Si estás gastando $30 con Azure Data Factory, ¿para qué te va a pasar a Fabric si Fabric te va a gastar sí o sí 200? Oh, no tiene sentido. Ahora, si te estás gastando más de 200 y pasar a Fabric te va a permitir gastar máximo 200, bueno, es bueno pasarse a Fabric. Porque no se está descontinuando Azure Data Factory, sino que simplemente se está incorporando este nuevo producto. Entonces, si ya el Azure Data Factory te sirve y tiene el gasto controlado y no te supera la relación costo-beneficio, sigue con Data Factory. No le veo por qué no seguir con Azure Data Factory.
Ya no te consultaba porque justo estábamos evaluando pasar a la nube con Azure Data Factory. Ahorita no recuerdo cuánto habíamos estimado en la implementación, pero ahora que justo bueno, ya después de todo lo que has expuesto de Fabric, me quedé pensando, te voy a tener que darle una revaluada y volver a ver el planteamiento con esto. Exactamente, dale una nueva vuelta y mira los costos. Finalmente las decisiones de implementar o no implementar son decisiones económicas, así que fíjate muy bien en los costos que se están incorporando. Ok, gracias Walter, buenas noches. De nada, bueno, buenas noches a todos, entonces, gracias por su participación. Bueno, ahí había unos detallitos sobre la certificación, de pronto recalcarles el tema de que hay dos certificaciones, ¿verdad? Y si bien por ahí había una duda, ¿no? Del tema de si tienes que ir por Azure primero o ir de frente a Fabric. En tu experiencia, ¿qué sugieres, Walter? Porque ya te pregunto como parte del público, la verdad también estoy en ese proceso de querer certificarme, pero la verdad es que sí, con todo lo que has mencionado, la verdad es que sí siento que hay varias cosas todavía que empaparse, ¿no? Entonces, ¿qué Sí, sugieres tú o qué recomiendas? primero ir por la DP600 y después por la DP700. En ese orden. ¿Por qué? Porque la DP600 es más amigable con el mundo con las personas que vienen de Power BI, ¿ya? Es mucho más de vocación analítica. Y la DP700 ya viene con muy pocas, de hecho, no viene con preguntas de DAX, no viene con preguntas de M, viene con preguntas ya de artefactos. Entonces es un poquito más densa en ese lado. Entonces si ya estás en Power BI, te manejas con DAX, te manejas con, oye, un DP600 te va a ir muy bien esa certificación que va a ser Fabric Data Analyst. Y luego vas por la DP700 que viene a ser Fabric Data Engineering. ¿Ya? Esa es la lógica que yo recomiendo. Si vienes de Power BI. Ahora, si vienes de sistemas, vete directo a la DP700 porque va a ser mucho más fácil comprender la incorporación de artefactos antes que la analítica misma. Buenísimo. Bueno, nada, Walter, yo creo que has respondido demasiado. Perdona que ahí se haya excedido el chat. Creo que sí llegamos con el tiempo al final, estaba previsto para ese tiempo justo. Pero Perfecto. bueno, agradecerte y felicitarte, ¿no? Por esta renovación de MVP. Ya te lo había Ah, mencionado a inicio, pero bueno, muchas gracias. Y a ti igual, nada. Betsa, renovar es harto trabajo, así que no. Y gracias a la comunidad, porque sin ustedes estos premios no podrían ser renovados. Y Walter, yo que te sigo por las redes, o sea, te he visto por ahí interactuando sobre este tema de Power BI, ¿no? Porque se viene su cumpleaños, como decimos, su aniversario número 10. Sí, Entonces, de repente, sí, bueno, quería comentarle a los que no saben, y tú me confirmarás, que esta fecha coincide con tu cumpleaños también, ¿verdad? exactamente. El 24 de Sí, julio, sí. coincidentemente. Bueno, y anticipaba ahí mi saludo de MVP porque entiendo que también has estado involucrado en este producto o esta herramienta que es Power BI en un inicio, entonces me imagino que hay de cierta afinidad por la herramienta y pues nada, qué lindo coincidir, ¿no? Con esta fecha tan especial y Sí, creo que ha sido base también en tu ruta o tu crecimiento en la comunidad, sí, ¿no? por supuesto que sí. Yo a todo el mundo le digo que cuando salió Power BI me cambió la vida profesionalmente, así que no, es una herramienta muy importante para mí. Entonces siempre voy a dar una estelita a Power BI, aunque ya todo el mundo hable de Power BI, igual tengo algo preparado para quienes están. Pero sí me gusta más ser punta de lanza, tengo más vocación de arquitectura y de preparar todo para que después la gente de Power BI haga bien su trabajo. Pero sí, igual me gusta hacer dashboard de vez en cuando. Cada vez hago menos, pero me gusta meter mano. Sí, y qué bueno que hayas dado esta transición, ¿no? Hacia otras cosas más que te permite explorar el mundo de los datos. Bueno, nada, igual desde la comunidad hacerles la invitación que vamos a tener un especial para este día, también como una conmemoración a la herramienta Power BI, para los que gusten El unirse. 26. El domingo 26 y domingo 27, no me acuerdo si es 26 o 27 de Sí, tengo julio. entendido que van a hacer ustedes junto a Sergio también un especial, ¿verdad? Sí, el domingo 27 vamos a hacer un especial el domingo con Sergio y ustedes también tienen un especial acá en la comunidad. Sí, el 24 mismo vamos a hacer un Ya, live así bueno, de un poco perfecto. de conversación y ver
cómo ha evolucionado la herramienta, ¿no? Así que de parte de nosotros, pues sí estamos haciendo esta iniciativa y un challenge donde estamos invitando a todo el público a que pueda proponer algún aporte o quiera contar algo que le guste mucho sobre la herramienta. Ya saben, toda la información está en nuestra página de LinkedIn, los que gusten sumarse como para celebrar esta fecha especial, pues ahí tienen todos los detalles, ¿no? Y de tu lado, Walter, no sé si quieres agregar otra invitación, aparte de esta celebración que Sí, van a hacer, creo, el domingo. mira, voy a aprovechar de responder dos cositas que aparecen ahí en el chat. Bueno, el domingo 27 tenemos ese especial con Sergio Campos. ¿Cómo se llega a ser MVP? Es un camino largo, pero principalmente ser MVP es una consecuencia de, no es que haya un camino, una ruta para hacerlo. Generalmente quien busca ser MVP no es MVP. Y quien no lo busca es MVP, ¿ya? Pero ¿cómo se construye ese camino? Básicamente aportando a la comunidad o creando conocimiento. Esa es la forma más efectiva de llegar a ser MVP. Hay hartos caminos, no es solamente uno solo. Eh, Probablemente se haya algunas charlitas de cómo quieres ser MVP. Yo he dado como dos o tres el año pasado y puedo dar otras más adelante. Entonces, si Betsa me lo permite, podemos hacer otra jornada de cómo ser MVP y mostramos el camino general para hacerlo. Y quien esté motivado por lograrlo, puta, bienvenido. Maravilloso sería contar con más gente en este programa. ¿Algún comentario sobre Power BI más IA? Sí, Yecheri. Power BI con IA venía incorporado hace rato. De hecho, varios de los dashboards o de los objetos visuales ya vienen con IA. Sobre todo el modelo de recomendación, el, el Key Evaluated, bueno, no me acuerdo el nombre de ese, pero son herramientas que vienen con inteligencia artificial. Y entendamos que inteligencia artificial es un nombre que es un paraguas bastante grande, donde cae dentro de inteligencia artificial, cae Machine Learning, Deep Learning, eh, modelo de lenguaje corto, modelo de lenguaje largo, analítica textual, analítica de video, analítica de imágenes, analítica, todo eso es inteligencia artificial. Por lo tanto, Power BI más IA, sí, hace rato que viene con IA. Ahora, si la pregunta es, ¿Power BI con IA generativa? Sí. ¿Dónde funciona? En Fabric. ¿Funciona bien? A mí no me gusta cómo funciona, pero da buenos resultados. ¿Ya? No sé si llega en algún instante a reemplazar algún analista haciendo un dashboard. Lo veo complejo porque los dashboard estándar que está sacando la IA generativa sobre Power BI no están siendo tan buenos al momento, pero bueno, hay gente que sigue trabajando en eso, así que anda muy bien. Y eso es. Copilot es Power BI más Copilot más Chatbot, es efectivamente la IA generativa que está sobre Power BI. ¿Y dónde funciona? Efectivamente en las capacidades de fábrica. Así que ahí se está amarrando un poquito que sobre Fabric va a correr muy bien esos elementos. La licencia premium por user, no sé si van a seguir continuando. ¿Ah? De hecho, estamos peleando varios usuarios que se envíe una licencia nueva que se llama Fabric per user, pero no sé si lo van a sacar. Copilot ahora está funcionando para todas las licencias Fabric. ¿Ya? No sé si alguna vez la van a incluir en Premium por User. No, no lo sé. MVP es profesional más valioso, exactamente. Most Valuable Professional. Ya, ahí sí. Ahora sí, de hecho. Sí, No haga más serán preguntas. no, no, nada, eso del MVP, igual lo estamos promoviendo varios MVPs, de pronto nos unimos por ahí, hacemos algo juntos también, Por y supuesto. lo vamos coordinando, pero sí, siempre estamos ahí invitando al público a que conozcan más del programa, se unan también a las iniciativas que hacemos desde la comunidad, así que esto es un espacio libre para todos. Y bueno, ahí estoy compartiendo los enlaces de nuestra página de la comunidad para que sigan los próximos eventos. Se vienen otras masterclass, también vamos a tener más información sobre eventos presenciales, desafíos y ya les contaremos. Ahí está también el LinkedIn de Walter para que lo sigan. Y su libro, el link de su libro que ya lo mencionó, bueno, el libro de Arquitectura e Ingeniería de Datos, ¿verdad? Y lo pueden encontrar en Busca Libre. Exacto. Le llega a su casa si lo compran por busca libre. Así que eso es lo bueno. A la puerta de su casa. Mira, imagínate.
No, yo de verdad lo tengo ahí en la lista. Tú sabes que todos ahora están con su libro y yo estoy como que ¿por cuál empiezo? ¿Por cuál parto? Tienes que partir por el mío, Sí, de hecho, es el pero mejor. no, de todas maneras No, está está bien. ahí en el estante para poder continuar, ¿no? Todo este aprendizaje que transmites. De hecho, la ingeniería de datos es fundamental, creo yo, para cualquier profesional de datos y nada, es una lectura obligada. Y tengo entendido que tu libro también estar un poco así como asimilado a analistas que no son muy técnicos, ¿verdad? Efectivamente, el libro tiene un lenguaje destinado a cualquier usuario que no sea técnico. No es un libro de arquitectura dirigido a arquitectos. No, los arquitectos ya saben esta cosa. Está dirigido a cualquier profesional que está metido en datos o a lo mejor está iniciando en datos porque va muy de menos a más. El primer capítulo habla sobre qué es un dato. Esa es la vocación del primer capítulo. Es qué es la ciencia de datos, cuáles son los roles que existen en la ciencia de datos, después qué son las preguntas de negocio, después hay un capítulo entero del análisis descriptivo, el análisis diagnóstico, el análisis predictivo, prescriptivo, de que después que pasamos por todo eso, vemos qué son los datos, cuáles son los tipos de datos, y partimos con el modelado dimensional, otro capítulo de cómo se diseña la arquitectura de datos, después cuáles son los diseños principales de arquitectura de datos que existen, las capas de arquitectura. Recién vemos ingeniería de datos y ya hacemos algunos ejemplos prácticos con Azure Data Factory y con Fabric. Ya el capítulo 15, 16, 17 libros ya son algo que pueden emular en Azure Data Factory o en Fabric o en los fundamentos de Azure también que generalmente se utilizan para una nube y por supuesto tuve que poner esos tres capítulos porque Azure es la nube que es más fácil de utilizar de las tres grandes que existen, así que nada. Eh, si lo quieren comprar, bienvenidos sean. Y ahí van a tener un pedacito de mí para... Tiene ese lenguaje, habla de la misma forma que hablo yo en realidad. Sí, sí, de todas maneras, y de hecho Perú creo que es el público que más audiencia ha tenido, ¿verdad? Más recepción Sí, con el contenido. No, de todas sí. maneras va a seguir siendo un éxito. Entiendo que también estuvo ahí en el top de los libros vendidos y bueno, nada, Estuvo enhorabuena. 20, estuvo 10 semanas, no me acuerdo cuándo, estuvo 20 semanas en el top 10 de Amazon, en la categoría Big Data, Wow. por supuesto. Así que fue como, wow, tremendo, 20 semanas en el top 10. Así que nada, muchas gracias a todos por comprarlo. En serio me emocionó muchísimo. Ahora, les digo, uno no gana, no se va a comprar una casa con la venta del libro. No, no, pero sí emociona mucho que el contenido que uno crea con cariño llegue a todas las personas. Sí, de todas maneras. Bueno, ya saben, chicos, ahí cualquier información, igual pueden consultarle también directamente a Walter. Walter en LinkedIn, ¿verdad? Siempre Sí, estás por ahí activo. Dale. sí, ahí me comunican directamente. Bueno, gracias a todos, de verdad, por estar presentes, por haber sido muy participativos en esta sesión. Agradecer nuevamente a Walter, esperamos tenerte próximamente en nuestra comunidad, por aquí compartiendo más sobre todo este tema. Sí, y Y le voy a bueno, hacer una no sé, invitación, le voy a hacer una sí, invitación el 20, bueno, voy a hacer la invitación formal, le estoy adelantando un poco. 23, 24 y 25 de octubre, acá en Santiago de Chile, tenemos un evento presencial. Se llama el Data Saturday. El antiguo SQL Saturday que se hacía en la Comunidad Paz, como esa comunidad ya no existe, ahora se va a hacer en Santiago como Data Saturday, el mismo evento que se está haciendo en España, en Madrid, y lo vamos a hacer a categoría en LATAM. La idea es que todas las comunidades se junten acá en Santiago y luego de acá le pasamos la posta a Argentina y en Argentina le tiene que pasar la posta a otro país y después de otro país a otro país. Pues la idea es que en todo LATAM vayamos pasándonos la posta del evento del Data Saturday y que se haga siempre en octubre para que entre todos vayamos compartiendo y conociéndonos en persona. Así que va a ser un evento presencial en Chile. No es caro venir a Chile y lo esperamos a todos los que quieran venir. 23, 24 y 25 de octubre. sí, justo eso también te iba a preguntar, porque entiendo que ahí estuvieron haciendo ya la difusión de este Sí, evento y qué interesante esa dinámica que están proponiendo, ¿verdad? Que se vayan pasando de países, por ahí quieren ya que sea en Perú, bueno, vamos a ver cómo se da, sí, por pero de supuesto. hecho, Walter ya ha venido a Perú, yo les Sí, cuento, a he ver, estado como en tres, el he estado como tres 2023, veces ya en Perú. antes del encuentro, ¿estuviste ya Sí, aquí en Perú? sí, Ah, sí, mira. sí.
me invitaron a Chincha, después estuve en Lima, después estuve en Machu Picchu. No, varias veces me han invitado, así que muy buenos anfitriones, debo decir. Claro, ya Walter se pasea por aquí. Así que cualquier momento viene también a firmar sus libros, seguro. Claro, seguro, sí, hay que coordinar las fechas y algún eventito y algo podemos hacer. Bueno, chicos, no sé si alguien más quiere despedirse de Walter, decirle algo. Yo imagino que igual quieren transmitir todo ese agradecimiento por lo compartido, pero bueno, nada, yo creo que está bueno. Genial todo lo que hemos aprendido. Yo, incluso como público asistente, también he aprendido muchísimo. Me llevo muchos conocimientos que he podido ver en tu presentación, Walter. Agradecerte por siempre esta disposición de compartir y estar en las comunidades. No, gracias a ustedes. Se pasaron. Ya, ahora sí. Hasta pronto. A dormir. Es tarde. Gracias. Chao. Cuídense Listo. Chao a todos. todos.